Reconectadas con el podcast es una producción de Contenidos Lab. Te esperamos en contenidoslab.com. Bueno, Marisa, sigamos hablando y conociéndote un poquito más. Si tuvieras que presentarte a una persona que no tiene ni idea de quién sos, ¿cómo presentarías a Marisa Pedemonte? Bueno, me presentaría en realidad laboralmente como un investigador básico. Porque toda mi incursión en UDELAR, en realidad la hice como dedicación total a la investigación, o sea, hacía docencia, hacía investigación básica con mis animalitos encerrada en el laboratorio. Y eso me talló la personalidad de una manera absoluta, porque mi pensamiento siempre es crítico, es pensando en, ver opciones diferentes, analizando mucho. Entonces, creo que me marcó mucho. Pero como todo, ¿no? También soy mujer y si es a mis hijas, soy la mamá. Uno tiene muchos roles, o es el hijo, o yo qué sé. Pero investigador básico, diría. Lo de la medicina vino después. Ah, mirá vos, qué interesante, ¿eh? Me gusta porque está bueno, ahí vamos conociendo un poquito más de vos. Cuando hago esas preguntas así como puntuales y cada entrevistado hay gente que va más por el lado personal, hay gente que va por el lado profesional y está bueno para conocerte un poquito más. ¿Cuándo supiste que ibas a ser médico? Olfato, intuición, yo qué sé cómo llamarle, ¿no? Cuando estaba en el liceo, a mí lo que me fascinaba por la complejidad y porque no entendía era cómo funcionaba el cerebro, cómo funcionaba la mente. Entonces, tenía un excelente, a veces ahí los profesores de secundaria, cómo marcan a los niños en bien y en mal. Bueno, este profesor de filosofía, Carlos Lecino, que era una persona a la que yo adoraba y admiraba y respetaba. Y un día le dije, porque él me preguntó, ¿qué vas a hacer cuando termines el liceo? Y le dije, en realidad creo que psicología, porque me gusta, me llama muchísimo la atención el cerebro. Y él me dijo, no, métete en medicina. Siempre vas a encontrar allí algún lugar de investigación en neurociencias o algo, aunque no te dediques a la medicina. Y fue tal cual lo que hice. Me metí en medicina, nunca queriendo ser médico, y cuando llegué a fisiología y sobre todo a neurofisiología, que era, eso fue en el 76, que había un grupo poderosísimo de neurociencia en la Facultad de Medicina, y dije, este es mi lugar en el mundo, y ahí me quedé 29 años, y de ahí en más, lo que te digo es esto, que me generé una forma de pensamiento que obviamente ya tenía antes, pero que se esculpió, se consolidó, de eso, de ser mesurada, el pensamiento crítico, de tratar de no sacar conclusiones sin haber analizado muy bien las cosas, es decir, todo eso que da la ciencia básica. Y la creencia, además absoluta, que la investigación básica es el camino para el progreso. Ahora está muy de moda el decir, sí, el desarrollo tecnológico, lo que sea, todo muy lindo, todo se hace más barato, más chico, más no sé qué, pero todo surgió de la investigación básica. Y la medicina, más que más, porque en definitiva los progresos se hacen cuando se progresa en la investigación básica. Se conocen receptores, entonces se pueden hacer fármacos nuevos, se conocen más de una bacteria, bien lo vimos ahora, o de un virus como el COVID, entonces se puede generar una vacuna. Todo eso sale de la investigación básica, entonces es fundamental, creo que es fundamental. O sea, creo que la investigación básica me salvó la vida. Además, yo de niña era muy asmática, y ser asmático hace 60 años era grave y me pasaba muy atacada de asma. Entonces yo de niña
pensaba en muchas cosas que yo creía que todo el mundo pensaba, pero no. Pensaba mucho en la muerte, estaba bastante sola porque no podía jugar porque me atacaba de asma, no podía correr, en fin. Pasé una niñez con bastante enfermedad y a los 12 años, cuando tuve una crisis de asma en el liceo, un compañero me dijo, mirá, acaban de sacar eso, y me dio el Isuprel, que fue el primer inhalador que habían descubierto que podía dar broncodilatación, pero claro, también daba taquicardia, porque se conocía genéricamente al grupo de transmisores. Bueno, pero eso me di ese bombazo de Isuprel inhalador, y aquello que duraba, mis ataques de asma que duraban 4 o 5 días, se acabó. Instantáneamente me fui corriendo al médico a pedirle eso. Bueno, esa medicación mató a mucha gente porque la gente abusaba y entonces habían taquicardias, paros cardíacos. Luego se separó los receptores, pero siempre en investigación básica. Se separaron los receptores bronquiales de los receptores cardíacos. Entonces ahora solo uno. En los inhaladores de broncodilatación se da solamente los que actúan sobre los bronquios. Entonces, digamos, eso que lo viví toda la historia, que ahora es una anécdota, decir, ay, sí, soy alérgico asmático, era una enfermedad grave hace 60 años. Y bueno, entonces eso también, digo, estoy haciendo algo que de pronto es más importante porque se va a proyectar más al futuro, al desarrollo, vaya a saber de qué. Claro. Vos hablabas, y me quedé muy enganchada con eso, ¿no? De los años 70 y pico, con el tema de la neurociencia. La neurociencia nace allá por los años 60, ¿no? Pero digamos que ahora, en este siglo XXI, por lo menos al común de la gente, no te digo a los investigadores o a quienes estaban dentro del aspecto tanto de investigación, de la medicina, etcétera, al común del público como que ahora está más en nuestra boca, ¿no? El tema del avance de la neurociencia. Se ha popularizado mucho más y también todos tenemos por ahí más acceso a información o a interesarnos y buscar fuentes de información. Y es realmente algo apasionante, ¿no? El tema del funcionamiento de nuestro cerebro, del cual todavía queda mucho por aprender. Sí, todo. Cada vez hay más preguntas y menos respuestas. Y la neurociencia es más vieja, es tan vieja como la humanidad, en donde siempre se buscó en dónde estaban los pensamientos, los sentimientos. Se recorrió otros órganos, pero hace mucho tiempo que ya está alojada en el cerebro, muchos siglos que el funcionamiento del cerebro tal cual lo conocemos ahora se alojó ya en el cerebro. Así que en realidad, y Uruguay siempre fue sumamente destacado en eso, realmente hay trabajos de finales del siglo XIX y del principio del XX, de uruguayos hechos en Uruguay, trabajos incluso sobre sueños, sobre el movimiento periódico de piernas, sobre la encefalitis letárgica, mal llamada, que era el sueño continuo por algunas lesiones tumorales en el cerebro. Esos fueron experiencias que hicieron los neurólogos uruguayos al final del XIX y al principio del XX, publicadas en Francia, en Anales de Francia. Así que tenemos una gran escuela de neurociencia en el Uruguay, luego toda la década de Helio García Aus, después del doctor Belluti, de la gente del Clemente Estable también. O sea, el grupo de neurociencia fue muy fuerte siempre en Uruguay. Por suerte, pues tuve la suerte de ser hija y nieta, digamos, científica de ese grupo. ¿Por qué te especializaste en trastornos del sueño? Bueno, tampoco. En realidad la investigación la hice porque me metí en un grupo en donde el doctor Helio García Aus trabajaba en información sensorial y el doctor Belluti trabajaba en sueño. Yo hice la tesis con García Aus y entré y era el jefe del laboratorio Belluti, que luego fue mi esposo, pero eso fue muchos años después. Pero en realidad, entonces, uní las dos cosas. Trabajé siempre en sueño y sistemas sensoriales, sobre todo en la audición. Y por eso fue que en el 2006 empecé a diseñar con un grupo de uruguayos una aplicación de
estimulación sonora para los pacientes con tinnitus, para aliviar el tinnitus, aplicada durante el sueño. O sea, en realidad, todo aquello de investigación básica, porque por definición la investigación básica es aquella investigación que se hace por ganas de tener un conocimiento nuevo. Y nunca se sabe cuándo se va a aplicar. Es más, la investigación aplicada y la básica, la diferencia es el orden temporal en el cual va a servir y nada más, porque en definitiva nunca pensé, haciendo investigación básica, que iba a terminar eso, desarrollando una aplicación interesante que mejorara la calidad de vida de los pacientes con tinnitus. Pero bueno, se fue dando y en el 2006 salió esta unión con otra gente y sacamos el proyecto adelante, que fue realmente exitoso. Y con respecto a el sueño, que era tu pregunta, ¿qué me pasó? Como que en el 2000 me di cuenta, hicimos en el 2001, junto con el doctor Belluti, trajimos por primera vez el Congreso Mundial de Sueño al sur del planeta, y fue en Punta del Este, y ahí ya había empezado a tomar conciencia cuánto faltaba en la clínica, cuánto repercutía el mal sueño en toda la gente y en las enfermedades, y me sentí como un poco, digamos, egoísta yo encerrada en mi laboratorio, experimentando y haciendo cosas nuevas, y dije, bueno, tengo que hacer un aporte a la sociedad, tengo que empezar a trabajar clínicamente en sueño, a divulgar a la población general hábitos de sueño, a hacer entender la importancia del impacto de los trastornos de sueño social, cultural, familiar, emocional, en fin. Y bueno, y ahí empecé. En el 2000 me di de baja la dedicación total y pude empezar a ejercer clínica de sueño también. Bueno, primero abro un paréntesis porque no te quise interrumpir, pero el tema de la aplicación esta para el tinnitus, tengo un caso muy cercano porque mi mamá un día viene y me dice, ¿tenés un iPhone? Que necesitaba un iPhone para instalar una aplicación, y bueno, había empezado justamente con un tratamiento por el tinnitus que le estaba haciendo muy molesto, y gracias al uso de esa aplicación mejoró un montón, así que me siento como muy tocada, y aplausos para todo el equipo que ha trabajado. Bueno, cuánto me alegro, sí, eso ya me adelantó muchísimo, lo del iPhone, ya esa etapa superada, ahora con todos los teléfonos inteligentes es mucho más fácil y todo eso, pero fue un camino precioso a recorrer, así de la investigación básica del sueño y la audición a la clínica, la aplicación y todo, que sí, aún sigo yendo a los congresos, son reuniones científicas bastante acotadas en gente de tinnitus, y siguen diciéndome, no sé cómo se te ocurrió asociar audición con sueño. Digo, para mí fue lo más natural. Toda la vida estudié el comportamiento de la audición cuando estábamos dormidos, porque es apasionante. La audición es el único sistema sensorial que mantenemos abierto y abrimos más aún como cuestión de protección, ¿no? En el desarrollo filogenético, porque, digamos, cuando el león nos toca ya es tarde. En cambio, escuchar al predador mientras está durmiendo o escuchar una tormenta, eso puede salvar la vida, y eso fue así se desarrolló la audición, para protegernos. Y escuchar a los perros que ladran de noche en el barrio a veces nos complica el sueño, diría yo. Y ahí viene mi pregunta. ¿Qué pasa con el tema de...? Me voy para otra pregunta, te iba a hacer una, pero ahora que me dijiste esto me quedé pensando, ¿no? A veces me sucede que escucho a los perros ladrando en el barrio, que hay unos cuantos, porque vivo fuera de Montevideo, en una zona muy verde y hay mucho perro en la vuelta. De noche a veces se ponen un poco complicados, y lo que he hecho últimamente ha sido tener como ahí al alcance una musiquita relajante como para ponerla y tapar, ¿no?, ese sonido de los perros, y con eso es que ahí puedo volver a descansar. ¿A qué podemos echar, digamos, como consejo práctico, echarle mano cuando tenemos ese tipo de situaciones? No estoy hablando de un insomnio, de gente que tenga un insomnio recurrente, sino situaciones puntuales.
Sí, sí, situaciones puntuales, sí, tal cual. Viviendo en la ciudad o en el campo hay situaciones que se dan que son contrarias al buen sueño, porque uno dice, ay, qué maravilla, vivir afuera. A veces también o las ranas o los grillos o el viento asusta. En general, los estímulos que son monótonos, uno los bloquea, el cerebro bloquea muy bien estímulos monótonos. Es decir, si se está acostumbrado, el problema es que el ladrido de perro no es un estímulo monótono, porque a veces está y a veces no. Entonces, el mecanismo de bloqueo de que esto no tiene importancia no existe, y sobre todo por la intensidad. Entonces, en realidad, cuando uno tiene un estímulo molesto, sí, primero bajarle la intensidad al estímulo, ¿no? Para que moleste menos. Las cosas cuanto más altas son en volumen, más alertan a las personas y bueno, entonces más despiertan. De todas maneras, aunque uno no se dé cuenta que se despertó, sí se superficializó el sueño y eso puede, acarrear problemas. O sea, no se descansó tan bien esa noche que los perros ladraron. Entonces, bajar la intensidad, ¿cómo? Con tapones, poner una música monótona, relajante, de fondo, ayuda también. Es decir, tomar todas las precauciones o enmascarar el ruido molesto y bajar el ruido molesto de intensidad. Por supuesto, cerrar ventanas, es decir, poner más aislada la habitación, además si se puede con una cortina, también la cortina, en fin. Pero sí, la audición, como está con un menor umbral que en la vigilia, molesta mucho más, porque digamos lo que ancestralmente hacemos es un animal ladra, nos puede atacar, nos puede matar y es despertarnos, justamente activa todas las alertas. O sea, hablar con los dueños de los perros que no los mantengan, que los tengan tranquilitos en alguna parte, porque no hay justicia realmente. Es complicado. Esos son sí. casos puntuales. Bueno, o hay personas a las que se les puede repetir el tema de los perros, o no sé, a mí me pasaba cuando vivía en Buenos Aires que vivía muy cerca de donde pasaba el tren y hasta que me acostumbré, al principio era muy complicado. Pero más allá de esto, en tu experiencia, ¿han aumentado en los últimos años los casos de personas con trastornos del sueño, con problemas para dormir, con insomnio recurrente? Sí, totalmente. Hemos generado, y eso fue lo que me llamó las alertas, digamos, mías, y dije, bueno, hay que empezar a hacer algo porque la vida industrializada nos está matando, es decir, los ruidos, la luz eléctrica que nos alejó de la natural ciclo de luz, de sol y oscuridad. Luego el estrés de estar 24 horas al servicio con las redes, es decir, hay todo una... a ver, ¿cómo se empieza? Se empieza por una privación de sueño, o de cantidad, o de calidad, o de ambas, ¿no? O no se duerme lo que se necesita, o se duerme pero con mala calidad. Entonces, es lo mismo de no dormir, porque hay que cumplir con muchos requisitos para que la calidad sea buena, pasar por varias etapas de sueño, bueno, en fin. Entonces, todo esto va en contra del sueño que hemos inventado, el estar las 24 horas conectados con el planeta, de extender el día con la luz eléctrica, o sea, con las actividades. Así que sí, hay mucho más trastornos de sueño. De hecho, privación de sueño parcial pero mantenida, alrededor del 80% de la población la tiene. Eso es, parcial quiere decir no dormir lo que uno necesita, que es de cada uno, genéticamente determinado. Eso es una privación parcial. Si vos necesitas 9 horas y dormís 8, estás privado. Si necesitas 7 y dormís 6, estás privado. Eso es una privación parcial. Por años genera un montón de repercusiones. Por otro lado está el desaprender, ya que duermo menos o duermo de mala calidad, voy haciendo otras cosas y voy desaprendiendo a dormir. Desaprender a dormir no es ser mejor, ser más pro, no, al contrario, es perder un montón de capacidades cognitivas, tener emocionalmente mucho más inestabilidad, en fin. Entonces ahí, ¿qué pasa? Surge el insomnio.
ya desaprendí a dormir, el cerebro se resignó y ya no intenta dormir. Bueno, intenta hacer otras cosas. Y todo eso, además, a lo que lleva es siempre a un desempeño muy inferior, a que la gente se sienta desgraciada, no sea capaz de enfrentarse a desafíos interesantes, al sedentarismo, a la obesidad. Está aumentando muchísimo. Cuando yo empecé a estudiar y a entrenarme en medicina del sueño, se hablaba de que el 5% de la población era apneica. Ahora estamos en estadísticas entre el 20 y el 30 de la población. ¿Por qué? Porque hay más sedentarismo y obesidad. O sea, estamos en el horno. Con respecto al sueño. Es terrible, terrible, por eso trato de hacer muchas cosas de divulgación, porque nadie nos va a salvar de nuestros sueños si nosotros mismos no tomamos conciencia. O sea, la gente tiene que tomar conciencia que el sueño, hacerlo como preventivamente, con sus hijos, con sus seres queridos, consigo mismo, porque la vida está diseñada para que uno crea, que la gente crea que se puede negociar con el sueño. A ver, vamos a ir a algunos puntos como prácticos, ¿no? Que tienen que ver con esto y de acciones que podemos tomar en nuestro día a día y que pueden sumar para revertir la situación si ya está instalada o para prevenir. El caso, por ejemplo, de la cena tardía. Hay como una tendencia a cenar tarde y a acostarse sin haber hecho una digestión, digamos, o por lo menos haber comenzado la digestión. ¿Afecta o no afecta? La cena tardía es lo de menos. La verdad es que si la cena es el momento de relax, de hablar con la familia, eso está muy bueno para preparar para el sueño. Es decir, el organismo está capacitado para hacer la digestión durante el sueño, ningún problema, porque de hecho la digestión está mediada por el sistema parasimpático, que es el que baja todas las actividades, y el sueño también. En el sueño ese sistema es el que predomina. O sea que la cena tardía en una persona sana sin ninguna patología. Otra cosa es si la persona tiene reflujo, tiene problemas gastroesofágicos de algún tipo, entonces ahí sí se desaconseja. Pero, que ya es muy mayor y bueno, todo se enlentece en los procesos y no podemos estar agregando todavía más injuria, digamos, como un montón de comidas, que se habla siempre de la cena más frugal y liviana, por supuesto, pero digamos en franjas etarias ya extremas o por alguna patología. Pero si no, ojalá todo el mundo tuviera a las 3 últimas horas del día relajado, tranquilo, alrededor de una mesa, cenando, hablando con sus parejas y sus hijos, de cosas trascendentes, digamos, conociéndose, interactuando y no colgado a una pantalla, eso sí que hace mal, no la cena tardía. Ahí llamaste al personaje al que quería traer a esta reunión, el tema de las pantallas, llámese celular, de tablet, computadora y o televisor, que se mete en nuestra casa, que se mete en nuestra familia y que ocupa un lugar de privilegio, inclusive en la mesa de la cena, lamentablemente. Terrible, ¿no? terrible. ¿Qué pasa con el tema de la famosa luz azul, de las pantallas antes de dormir? Porque antes por ahí nos íbamos a dormir con un libro. A mí el libro me anestesia directamente, leo una página y media y caigo, me quedo dormida, me encanta. Pero cuando estás con la pantalla hay otra reacción, ¿verdad? Claro, el problema a esta altura no son las pantallas, porque la luz azul inhibe la secreción de melatonina, que es la hormona que pone a todo el organismo en la directora de orquesta para decir, bueno, a dormir. Y bueno, pero ya los celulares, las tablets, todos tienen filtro de luz azul, o sea que ese no es problema. Además, si pensamos la cantidad de gente que toma psicofármacos para dormir, que ya inhiben la secreción de melatonina, eso es mucho más problema que la pantalla. ¿Qué pasa con el problema de la pantalla? Es el contenido y la interacción. O sea, la premura en la comunicación, la exigencia del apremio, eso nos transformó en multicanales. El creer, porque en realidad el cerebro puede, hasta cierta parte, estar en 4 cosas. No es que no pueda, poder puede.
pero le cuesta espantoso, metabólicamente hablando, o sea, el consumo energético, el consumo... entonces, a ver, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que hace? Nunca el cerebro hace algo todo a la vez. Lo que hace es, tiene 4 canales, entonces va escaneando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, todo el tiempo, pero siempre está en uno. Entonces, ese saltar continuo de una cosa a otra, realmente metabólicamente está bien demostrado que lleva un costo metabólico energético muchísimo mayor que hacer 1, terminar 1, hacer 2, terminar 2, hacer 3. Entonces, más que la pantalla o el algo, es pensar en cosas, estar jugando algo interactivo en donde hay que ganarle a la máquina. Después estar mirando otra pantalla de fondo, o sea, la gente a esta altura mira un programa de televisión y durante la propaganda agarra el celular para algo. Es como que no se puede estar quieto, no se puede pensar. Apaguen un poco la radio y empiecen a pensar a ver qué, a ver qué pasa. Entonces, eso agota mucho más que el problema de la emisión azul. Lo que agota es el contenido, lo que está prohibido es la interacción, no contestar mail, ni WhatsApp, ni jugar. Y el contenido nunca debe ser violento, eso siempre se lo digo a todos los pacientes. El cerebro entiende de violencia, pero no entiende de violencias que son de mentira o que son de verdad. No entiende que una película de zombies es una violencia de mentira, es violencia. Entonces, nunca violencia y nunca informativos de noche. Sobre todo la gente, pues, digamos, el informativo nos mete en una globalidad, entonces nos da estrés, porque nos cuenta, la gran mayoría de las cosas de las que nos cuenta, no podemos hacer nada por ellas. Entonces, ese es el mejor... Exacto, es el mejor definición de estrés, tener problemas y no poder solucionarlos. Entonces, no, eso aleja del sueño. Bien, encender una velita, tener una linda conversación con las personas que tengamos al lado. Si no tenés personas al lado, tenés mascotas, bueno, tener un instante ahí de mimos con la mascota, no sé, a veces le conversamos, yo por lo menos le converso a mis mascotas, como ese bajar un cambio, ¿no? O bajar varios cambios de lo que puede ser la locura y la velocidad a la que atravesamos cada uno de nosotros nuestros días. Entonces, es como ese llamarse e inducir al sueño. Eso puede ser un buen consejo, entonces. Sí, totalmente. El buen sueño no es un proceso solamente neuronal, es un proceso hormonal. Entonces necesita la preparación de varias horas, al menos 3 para la preparación de una buena calidad de sueño, porque hay que lavar hormonas que nos juegan en contra del sueño. Por ejemplo, la adrenalina, o sea, jamás hacer ejercicio en la noche si se tiene problemas de sueño, porque la adrenalina es nuestra hormona del despertar, el pico fisiológico. Y más importante, la adrenalina está en la mañana, porque nos tiene que dar, es la que nos da como el motorcito para encarar el día de trabajo y de todas las cosas. En cambio, de noche, esa se tiene que lavar y si nos metemos en un gimnasio, van a haber picos extra de adrenalina y para el cerebro es, adrenalina alta, tenemos que seguir muchas horas más alerta y no dormir. Entonces, es un proceso hormonal y hay que esperar que la melatonina haga lo suyo, que es la hormona del sueño. Es decir, organiza todo el organismo y todo eso. Entonces, también... todo es un proceso de horas. Cuando digamos el escenario hormonal es adecuado, viene el cerebro y duerme. Es decir, pasa del estado de vigilia a ese estado de sueño con una conciencia particular y diferente. El tema de los trastornos para dormir ¿tiene que ver con el género? ¿Afecta más a las mujeres que a los hombres o viceversa? ¿O es bastante parecida esa balanza, está equilibrada? No, son distintas las patologías en general. Que hay patologías como la narcolepsia que están parejas hombres y mujeres. Hay patologías como las apneas, que es muy raro encontrar una mujer
premenopáusica que tenga una apnea de sueño, eso es casi exclusividad de los hombres. Sin embargo, en la mujer climatérica o menopáusica, ahí se emparejan las estadísticas con los hombres. El insomnio por cuestiones sociales y culturales son más de la mujer. La mujer corrió y fue multicanal durante muchos años, trabajando afuera, trabajando en la casa, con los hijos, en fin, amamantando, con todos los líos hormonales. Entonces, toda esa vorágine de repente en la mujer ya de 50, 60, los hijos se fueron, ya tienen un trabajo asentado o están por retirarse, entonces ahí viene, bueno, lo que se llama el nido vacío, más todo, quedan como vacías. ¿Qué hago? Me quedó la ansiedad esa que tuve, me quedó y ahora no tengo en qué volcarla, no tengo ninguna necesidad, pero no sé bajar las revoluciones. Entonces el insomnio, por ejemplo, está mucho más marcado en la mujer madura. Sin embargo, el insomnio de el hombre joven, por ejemplo, un empresario que está todo el tiempo trabajando, o sea, que no tiene descanso en las 24 horas, todo eso es un insomnio reaccional que es totalmente distinto, se trata por canales distintos, pero son como que hay franjas etarias y franjas de género también, uno reconoce eso. Una vez en una conversación donde hablábamos acerca de esto, una persona me traía, no recuerdo ahora la bebida, igual no la iba a mencionar, pero no le vamos a hacer publicidad, pero una bebida de estas energéticas que se han metido mucho en el mercado y que decía algo así como: no te preocupes que ya vas a tener tiempo para dormir, ahora no, como diciendo, tenés que producir, sí. Tomate esto, ¿no? Y también, bueno, se vive muchas veces como conectados a ese tipo de estímulos que son bastante dañinos para el organismo, en ese afán de producir o correr detrás de algo que a veces ni sabemos lo que es, ¿no? Pero vamos corriendo. Y eso que recién mencionabas del tema del hombre súper productivo me traía el recuerdo esto, ¿no? Entonces, bueno, abrir los ojos y estar muy atentos porque tenemos un solo cuerpo, tenemos una sola vida y es el momento de tomar acción para poder cuidarnos, ¿no? Ser consciente, informarnos, escuchar a los que saben acerca de, bueno, qué cosas en el día a día podemos hacer para revertir o para prevenir. Sí, tal cual, y además estamos en un momento un poco perverso de la medicina porque se logró alargar mucho la vida, pero no la calidad de vida porque no se logró un acompasado desarrollo del mantenimiento del cerebro, o sea, todo lo que hacemos desde que nacemos es que se mueran neuronas, entonces tenemos que cuidar mucho. El sueño es la gran situación de cuidado del cerebro, porque ahí el cerebro mejora sus procesos cognitivos, su memoria, o sea, la calidad de todas las funciones cerebrales va a ser mucho mejor alguien durmiendo bien que durmiendo mal. Entonces es muy importante cuidar lo que antes era, bueno, era lo habitual, alrededor de los 70 la gente era anciana y ya se empezaba a pensar en la muerte como una cosa cercana. Ahora, en realidad, se empieza a pensar de esa manera en los 90. Es decir, hay 20 años ahí que hay que cuidar la calidad de vida, porque si no, estamos haciendo algo perverso, que es mantener vivo el cuerpo, pero con unos cerebros muy deteriorados que hacen sufrir muchísimo al paciente y a todo el entorno. Hablando en términos económicos, digamos que dormir no es un gasto, sino una inversión. Es algo necesario. Exacto. ¿No? Necesario. Exacto, y que no se puede negociar. Innegociable. Totalmente. Y cuando los pacientes me dicen, es que no puedo, que hacer ejercicio de mañana, no. Siempre le digo, siempre se puede. Lo que no le llegó es la noción real de la importancia que tiene para usted dormir bien para su salud. Eso le tiene que caer la ficha a la gente. Bueno, en eso estamos. Marisa, como para ir cerrando, ahora te voy a invitar a jugar un poco al ping-pong. ¿Viste? Hacemos de cuenta que tenemos la mesa, que vamos a agarrar las paletas, la pelotita y vamos a jugar al ping-pong, pero esto es un ping-pong de preguntas y respuestas respecto a
Bueno, para conocerte un poco más a vos como mujer. Así que, Bueno. si te parece, agarrá la paleta que está ahí arriba de la mesa Agarro. y arrancamos a jugar. Allá va la primera pregunta. Respecto al tema de tu carrera como médico y también como investigadora, ¿has sentido en algún momento el tema de los sesgos del ser mujer dentro de equipos liderados por hombres principalmente? Sí, claro. ¿Y cómo has visto esa evolución en cuanto a la participación de las mujeres en tu área específica en los últimos años? Bien, a ver, vamos a ver, Uruguay es un lugar muy respetuoso para el género, para lo que uno ve en el resto del mundo, en Latinoamérica, o sea, y creo que muchas veces las diferencias de género incluso protegieron con las leyes, ¿no? Ahora me estaba acordando, digo, fíjate que la ley madre, cuando además Uruguay era riquísimo, o sea, que una mujer a los 30 años o cuando tuviera su hijo se podía jubilar. O sea, hay cosas que no siempre han jugado en contra, o como, bueno, acá se reconoció la votación de la mujer muy temprano, incluso por el planeta. O sea, creo que el Uruguay es un sitio donde hilamos fino con respecto al género, ¿no? Pero claramente hay, y lo peor es que hay, que no la gente no se da cuenta. Entonces, en realidad yo lo veo, en la universidad prácticamente hay otros dogmas más importantes que el ser mujer u hombre, pero en la continua es como que no se da cuenta la gente en el nivel de bromas que hace, en la diaria, y después en cosas, yo trabajé siempre mucho con hombres, bueno, el grupo con el que desarrollamos la aplicación de Tinnitus, éramos 3 hombres y una mujer, para hacerme oír yo, y mucho peor. Muchas veces yo decía algo y como que no lo escuchaban. Y después lo iban ensamblando con otros pensamientos y surgía, pero como que les tenía que llamar la atención. ¡Ey! Pero muy amigos y todos jóvenes, yo era la más grande incluso. A ver, todos son conscientes de que esa idea la tiré yo a esta mesa. Ah, bueno, sí, no, claro. Pero eso pasa todo el tiempo en el quehacer diario, que ni siquiera se dan cuenta. Y bueno, creo que eso hay que mejorarlo, y el camino es lento y es arduo, pero va sobre todo por la cultura, y sobre todo por la cultura de las mujeres, porque uno ve que el hombre se adapta, si la mujer, o sea, se adapta porque es verdad, el hombre entiende perfecto cuando se le plantean o injusticias laborales, o sociales, o familiares, sin hablar de cosas extremas y horribles como la violencia y todo eso. No, vamos a entrar en lo cotidiano, en lo que... Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? La mujer se asume en su rol de mujer. Es muy raro eso, digamos, llama la atención. Acá de repente está muy solapado, pero acabo de dar un curso en Colombia. En Colombia lo veo muchísimo. Las más machistas son las mujeres, por eso permiten esas horribles canciones cosificando a la mujer todo el tiempo que hay en las letras de los reggaetones, y se visten y se actúan de una manera absolutamente no sé, dependiente del hombre. Entonces, eso es educación. En la medida de que las mujeres no se eduquen, no sepamos realmente las potencialidades iguales. Yo no creo, o sea, yo tengo un perfil biológico muy importante y fisiológico. Creo que somos muy diferentes y eso es lo que mantiene a la especie. Pero las diferencias no son de mejor o peor. Tenemos dentro de la sociedad y de la especie distintos roles, importantes todos, que no hay mejores o peores, pero creo que no somos iguales. Pero sí iguales en derecho, en respeto, entonces hay que trabajar mucho sobre eso. Me parece que hay mucha confusión en el ambiente, y hay que trabajar mucho
justamente en informar, en formar, bueno, y sobre todo, bueno, a los extractos culturales, socioeconómico-culturales menores, que me parece que son los que tienen más impacto, ¿no? Todo esto. Excelente, excelente reflexión. Si pudieras tener una conversación con cualquier mujer histórica, ¿a quién elegirías? ¿Por qué? Bueno, yo te puse en el cuestionario Rita Levi Montalcini, porque yo no soy mucho del que todo se puede, tener una idea y llevarla, digo, todas esas cosas en la tapa de los libros para el éxito, no me la creo mucho. Las cosas ya preestablecidas y no me las creo mucho, pero sí es verdad que la tenacidad y el trabajo de Rita Levi Montalcini, que fue premio Nobel porque ganó, porque descubrió el factor de crecimiento neuronal, revolucionó en ese momento la investigación básica y el concepto de lo que es una célula y cómo necesita, bueno, todos los mecanismos que necesita desarrollar para mantenerse, vivir. Y lo hizo mujer, judía, no me acuerdo, creo que nació en el final del siglo XIX, se vivió las dos guerras, encerrada en situaciones horribles, encerrada de verdad porque era judía y encerrada para trabajar, y logró desvincularse de toda una realidad europea espantosa para mí. Me encantaría conocerla. No la conocí por poquito porque murió de más de 100 años hace no tanto. Rita Levi Montalcini, así que aquellas que quieran buscar información les vamos a dejar el nombre también aquí en las notas del podcast, porque justamente el disparador de esta pregunta es poder conocer a más y más mujeres que han hecho cosas realmente maravillosas a lo largo de su vida. Marisa, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Superpoder. Acá se puede pedir lo que quieras. Lo que quiera. Ay, no sé, porque no te digo que me cuestiono mucho todo. Los superpoderes son muy peligrosos. Eso uno lo ve en la gente que se cree que los tiene nomás. ¿Cuánto daño hacen? Ay, no sé, no superpoder de aislarme, porque a veces entiendo que hubo algún defecto de diseño en nuestra evolución, que la parte afectiva, emocional y la racional no se engranan bien. Entonces no puedo elegir perdón, perdí la pelota del ping pong. Va otra. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante de tu carrera hasta ahora y por qué? De mi carrera, no, hubo muchos. Lo que pasa es que la carrera uno la define, la va esculpiendo y viceversa, y la carrera te va. Entonces no hay momentos, es una transición. Siempre es lindo como finalizar etapa, ¿no? Cuando me recibí de médico, cuando me recibí de doctora en neurociencias, o la primera beca. Pero no, digamos, eso, es como el escalón. Nunca dije, bueno, ya está, o yo qué sé. Creo que la cosa más emocionante que me pasó en la vida fue la maternidad, los dos momentos en donde tuve a mis hijas, porque todo lo demás se opaca con esa gran emoción que es la maternidad. Todo lo demás me parece una transición que depende absolutamente del esfuerzo de cada uno, o sea, y en cambio lo de la maternidad es como mágico, y que todo haya salido bien, o sea, tener un hijo sano y feliz, es una cosa que es maravillosa de la biología, y que eso sí, me sigue fascinando y me sigue impactando, y ahora lo vivo con mis nietos, así que doblemente. Si pudieras ser experta en otro campo, en otra profesión, ¿cuál elegirías? Uy, me gusta todo, yo qué sé, siempre algo creativo y algo que le tuviera que poner pienso. Me encanta pensar, es lo único que sé hacer. Entonces, no sé, pasé por pensando en la arquitectura, que tiene mucho de todo, es una profesión como que siempre me llamó la atención, pero digamos, en lo que quiera hacer,
Sí, le pongo el empeño si no sé, me encantaría, como yo, no sé, creo que por el crecimiento en la quinta que tuve en toda mi niñez en la quinta, me hubiera encantado mantener la quinta. Mi papá dijo, bueno, tengo 2 mujeres, ninguna va a seguir esto, y liquidó la quinta, cuando todavía no teníamos ni pensamiento, ni voz ni voto en la familia, porque yo tenía 11 años en ese momento, y me dio muchísima lástima. Yo hubiera seguido con la quinta si me hubieran preguntado 10 años después. O sea, y me encanta tejer y hacer crochet, y yo qué sé, ¿no? Si me pongo a hacer algo, me encanta hacerlo, no sé. Tampoco sé eso. Soy horrible en el ping-pong, como ves. Y va la última. Si tuvieras que dar un consejo a tu yo más joven, a esa Marisa de 11 años, o más chica, un poquito más grande, pero jovencita, bien jovencita, ¿qué le dirías? Hay que ser más libre, pero eso creo que a todo el mundo le pasa. Hay que ser más libre, pensar menos que no vaya el otro a malinterpretar. Por supuesto, las bases éticas, morales, el respeto, la familia, estoy hablando de otro tipo de libertad. Uno se pasa pensando, ¿por qué esto no me funciona? Y no querer quedar mal con esto o con esta situación y que no se me malentienda. Hay que ser más libre. Uno se da cuenta que al final no pasa nada, y yo a esta altura estoy peligrosamente libre. Digo siempre lo que pienso, lo cual es muy peligroso, y ya como que pasé esas etapas, pero qué pena cuánto demoré, eso me da pena, que muchas veces me enrollaba en cosas que claramente no las supe ver bien de afuera, que no tenían remedio, que no era una culpa mía o una cuestión mía que estaba haciendo mal o bien, ya estaba eso, ya estaba planteado que iba a ser de tal o cual forma, hiciera yo lo que hiciera. El poder ver eso, pero eso solo se ve con la edad. Es una pena. Muchísimas gracias por la reflexión, por todo lo que has aportado desde el punto de vista profesional y también personal, como para conocerte un poco más. La idea de Reconectadas es conversar con mujeres que inspiran, mujeres que lideran, que se lideran y que lideran en diferentes áreas de la vida. Así que ha sido un gusto conversar contigo, Marisa Pedemonte. Bueno, no, gracias a ti por el interés. Creo que es absolutamente exagerado, no pretendo ser líder de nadie, apenas la remo con ser líder de mí misma a veces, y bueno, pero ojalá a alguien le haya servido algo de lo que dije como para pensar un poquito más en su propia vida y mejorarla en algún punto. Sin dudas que sí. Muchísimas gracias, Marisa. Y les recuerdo a todas las que nos están escuchando que tenemos nuestra web reconectadas.com, donde podrán encontrar toda nuestra información, las actividades, y desde ya les agradecemos si este podcast les ha gustado, que lo califiquen, que pongan corazoncitos, likes, 5 estrellas, bueno, todas esas cositas que cada una de las plataformas nos van pidiendo, porque el famoso algoritmo a veces es un poco remolón, así que hagámoslo jugar a nuestro favor para que más y más mujeres puedan llegar a estas entrevistas que son realmente interesantes por lo valiosa de cada una de las mujeres con las que conversamos. Mi nombre es Alejandra Labraga, en nombre de Reconectadas nos encontramos en el próximo episodio. Ayúdanos a correr la voz. Hasta entonces.